Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy vamos a hablar de los arcontes, esos misteriosos seres que parece ser están cerca de nosotros durante toda nuestra vida. Los arcontes no es una palabra de la nueva era. No es una palabra que haya surgido de algún tipo de filosofía espiritual nacida en el siglo XX o XXI. Los arcontes es una designación que tiene 2000 años. Proviene de la palabra griega gobernante y en realidad hace referencia a aquellos que nos gobiernan. Para hablar de estos extraños seres que no habitan en esta dimensión, pero son tan reales como todo aquello que nos está rodeando, tenemos que hacer un poco de historia. Veréis, hace 70 años aproximadamente, en una pequeña aldea, un pequeño pueblo situado al sur del río Nilo, una serie de pastores o agricultores encontraron unos rollos de papiro envueltos en cuero, en cilindros de cuero. Inicialmente no le dieron gran importancia, incluso algunos de esos papiros fueron destruidos por ellos. Se encontraron dentro de una tinaja. Pero posteriormente, allá en el año 1945, parece ser que llegaron a manos de gente que supo reconocer la importancia de esos increíbles textos. Esos textos hablan de unas extrañas criaturas suprahumanas, por encima del ser humano. Fueron denominados los manuscritos de Nag Hammadi y aparentemente escritos entre el siglo II y el siglo IV de nuestra era. Posiblemente copia de algún original en griego, correspondiente, es posible que al siglo I. Los textos más trascendentales encontrados durante el siglo XX y parte del XXI, todo el XXI, son los textos de Nag Hammadi. Incluso yo me atrevería a decir que por encima de los rollos del Mar Muerto, los famosos textos de Qumran. Concretamente, dentro de estos textos de Nag Hammadi, en el Códex II hay un capítulo titulado Hipostasis de los arcontes. En ese capítulo se habla sobre lo que se denominan los verdaderos dominadores de este mundo y aquellos que tienen la autoridad sobre este planeta. Textual. Son aquellos que se apoderan de nuestra mente desde que nacemos hasta la hora final de nuestros días. De manera inconsciente, obedecemos constantemente las sugerencias que estas entidades nos meten dentro de la cabeza. Fielmente. De ellos habló Juan Matús a Carlos Castaneda. Y de ellos fueron muchos los estudios efectuados, como por ejemplo los efectuados por John Lass, un profesor e investigador estadounidense. Pero vamos a contaros realmente qué se sabe sobre estos extraños seres vigilantes y amos de nuestro mundo y nuestros deseos, así como ladrones de nuestra libertad. Aparentemente, los arcontes son seres, una especie de entidades residuales que se forman en la parte exterior del pleroma, concretamente en las extremidades de los brazos de la galaxia. Su origen es anterior al sistema solar, ¿no? Y su estado es como una especie de materia elemental, una especie de estado preorgánico. No llegan a ser orgánicos plenamente. Estos seres invaden como parásitos nuestra mente y nos modifican la percepción que recibimos del universo. Pese a que son inferiores en voluntad e inteligencia, son muy superiores en tecnología, quizás debido por su antigüedad.
también tienen unas capacidades psíquicas muy elevadas. Y por supuesto, una increíble técnica de imitación de la realidad. Enoch los definió como los vigilantes, que así los llamaba, que entregaban cierto conocimiento a los seres humanos. Nunca entregan nada los arcontes sin que nada saquen de beneficio. Como he dicho antes, se trata de seres no orgánicos. Según algunos autores, dice que están conformados por silicio y por mercurio. Eso es lo que propone, por ejemplo, Nigel Carner en su libro The Zone of the Grey. Su aspecto es como una especie de forma inmadura del ser humano. En la actualidad han sido bautizados como los grises, de aspecto embrionario, con un grado de netonía. La netonía es una especie de aspecto inmaduro dentro de un cuerpo maduro. Pese a lo que algunos piensan, la Iglesia cristiana no contempla la figura de los arcontes, y eso que aparecen en los textos bíblicos. ¿Por qué no contempla la figura de los arcontes? Porque si contemplase y admitiese la existencia de los arcontes, admitiría que su sistema de creencias es un implante extraterrestre en la mente humana. Pero como suena. Muchas personas creen que existe paralelismo entre los textos de Quiram y los textos de Nag Hammadi. Quiram, el Mar Negro, los rollos del Mar Negro. Del Mar Muerto, disculpad. Lo cierto es que los rollos de Nag Hammadi nada tienen que ver unos con otros. Los rollos de Quiram se parecen más a una especie de obra producida por algún tipo de secta visionaria, que pudiéramos encontrar el paralelismo en aquellas sectas visionarias que veían a los extraterrestres como salvadores de la humanidad, que nunca la salvaban y cada vez estábamos peor. Nos recordaría bastante los textos de Nag Hammadi como que fueran escritos por la famosa secta Heaven's Gate. ¿Os acordáis de los de Heaven's Gate? Pues algo así, una cosa parecida. Además, los textos de Quiram hablan de apariciones de los carros brillantes, hablan de la aparición de esas entidades, de esos seres, cómo se movían sus ovnis. Esto, por ejemplo, lo podéis encontrar en el texto de los textos de Quiram, en el 4Q404, en el llamado Cantos del Sabbath. Ahí aparece algún tipo de observación de ovnis, bien claramente, muy claramente representados. Los arcontes aparecen en muchos textos sagrados. Quizás el más conocido de todos sea la Biblia, donde en el Apocalipsis los cita de la siguiente manera. Dice: el revelador dice que Jerusalén es un lugar visitado y habitado por muchos arcontes. Decía. La gnosis, las primeras iglesias de gnosis existentes en Oriente Cercano, ya detectaban a estos arcontes, los conocían. Y hablaba de ellos como que fueran una especie de infección psíquica y mental, que formaba lo que ellos denominaban una locura religiosa, diciendo que Jerusalén estaba altamente infectada, como Quiram. Los textos de Nag Hammadi dicen que el universo es un error, que nuestro mundo y en particular el sistema que habitamos es una especie de anomalía causada por la presencia de estos arcontes que ejercen un intervencionismo en la vida humana y en el libre albedrío, evidentemente dejando de existir ese libre albedrío, convirtiéndose en esclavitud. En suma, estamos hablando de seres extraterrestres. Han sido vistos siempre como seres celestiales que implantaban virus ideológicos en la mente humana. Según palabras de John Nash, dice algo curioso. John Nash, este investigador norteamericano, profesor, dice que los textos de Nag Hammadi son encontrados en 1945, pero no se les da importancia, no trascienden. Sin embargo, en verano de 1947 se descubren los textos de Quiram.
Y es en ese preciso instante donde los textos de Nag Hammadi cobran importancia. 1947. Curiosamente, el punto en el cual empiezan a aparecer o empieza a divulgarse la fenomenología ovni. Todos nos acordamos del famoso incidente de Kenneth Arnold, la presencia de aquellos ovnis en el monte Rainier, etc. O nos acordamos perfectamente del incidente de Roswell en Nuevo México, que también fue en 1947. Y John Lass dice que este tipo de coincidencias cósmicas son demasiado sospechosas. Antropólogos como Michael Harner tuvieron la oportunidad de verlos. Los vieron en estados alterados de conciencia. Y Harner los definía como una especie de ballenas. Él decía que eran una mezcla entre ballenas y reptiles. Utilizaba esta terminología. Nuevamente los reptiles. Harner veía algo así como una especie de pterodáctilo. Castaneda cuenta que le recordaban a peces voladores. Recordamos la importancia de la figura de los peces, que aparece constantemente en muchos escritos religiosos e incluso en las cavernas y cuevas neolíticas. Lo encontramos en muchos sitios. Ese pez que aparecía y que representaba al dios Nommo, todos os acordáis, ¿verdad? De los dogones en Mali, que parece que se repite constantemente. Ese dios Oannes, de los sumerios, parece que se repite constantemente. Los textos de Nag Hammadi, cuando definen a los arcontes, los definen como algo así, como una especie de dracónidos. Los dracónidos. De hecho, los llama draconic, un dragón volador. Si os dais cuenta, en el ser humano, cuando viajamos y accedemos a bonitos paisajes que exaltan nuestro espíritu, se produce ese acercamiento a la naturaleza y vemos esa belleza dentro de la naturaleza que exalta nuestro espíritu, como acabo de decir. Eso es como una especie de reacción atávica que no le sienta nada bien a los arcontes. Esa unión con el todo o con la naturaleza no les sienta nada bien, no les va bien. De hecho, hay muchos iluminados, si habéis visto, conocido la historia de muchos de ellos, desde el propio Buda, y podemos ir, pues no sé, a quien queráis, incluso dentro de lo que es la idea cristiana, pues podemos encontrar a Sanero, por ejemplo, entre otros, que parece ser que dentro de un entorno natural se exaltan y entran en estados de iluminación. Parece que se desprenden de los arcontes. Según algunos investigadores, estos depredadores alienígenas, denominados arcontes por los gnósticos, pueden tomar dos formas. Una embrionaria, nos recuerda a los ET, a los grises, y otra dracónica, del tipo reptiliano. Pero ellos también pueden acceder a los cuerpos de los seres humanos, teniendo forma o siendo cambiantes, como ha sido mencionado en muchas ocasiones. Por eso que los vemos en numerosas religiones representados por ese animalismo que dibujaban en bajos relieves en las paredes de sus templos, que aparecían como cocodrilos, como águilas, aparecían como leones, aparecían como muchos animales. Resulta que esta gente dibujaba perfectamente una jirafa, pero cuando dibujaba a su dios hacía un invento ahí extraño, ¿no? Estaban dibujando lo que veían, porque eran capaces de crear realidad virtual, que la gente observaba y pensaba que era real. Los arcontes son maestros de la simulación, de la llamada realidad virtual, que por cierto, se designa esa realidad virtual en copto con la palabra HAL, H-A-L. ¿Os acordáis de HAL? El ordenador HAL 9000 de Odisea 2001 en el espacio. Ese ordenador que distorsiona la realidad, cobra conciencia de sí mismo
y llega a asesinar a toda la tripulación, según el ordenador, por el bien de la propia tripulación. Curiosamente, HAL es una palabra que camufla las siglas de IBM, International Business Machine, IBM. H más 1 es I. A más 1 es B. Y L más 1 es M. IBM. IBM, la empresa que expandió los ordenadores domésticos con su serie PC. Quizás la palabra PC contempla algún otro significado más profundo que lo que pueda ser personal computer, pero esto no es lo que nos trae hoy aquí. Los gnósticos afirman que los arcontes secuestran las almas humanas por la noche, en el sueño, desde nuestra niñez, alimentándose de energía divina que nuestros cuerpos exhalan. También los textos gnósticos afirman el hecho de que Yahvé es el señor de los arcontes, un depredador extraterrestre tipo reptiliano que domina a los extraterrestres grises de aspecto embriónico o embrionario, que tienen una mente colmena, como que fuera un enjambre de ellos. Los arcontes, por supuesto, tienen su antítesis. Tienen a los eones como antítesis. Seres vigilantes y guardianes de la vida que habitan, a diferencia de los arcontes, en el centro de la galaxia. Son seres mucho más sutiles. Los podríamos ver como seres puros, entidades positivas, que yo sinceramente creo que intervienen y están cerca de nosotros en muchas ocasiones, quizás para sutilmente ayudarnos, sin que seamos conscientes de esa mano que se pone de nuestro lado. Bien, hemos hablado de los arcontes. Como he dicho antes, y no sé si lo he dicho, tenemos un vídeo en Mundo Desconocido donde hablamos de Carlos Castaneda, un vídeo que os vamos a poner aquí en las recomendaciones y que podéis echar un vistazo sobre lo que Carlos Castaneda decía sobre esos depredadores del ser humano. Muy interesante, por cierto. Lo dicho, como siempre os decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.